hubieron humanistas cristianos, ¿no? Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, fue uno de ellos. Nosotros no lo vamos a estudiar, pero es un claro ejemplo. Pero sí nosotros vamos a tener que profundizar por el impacto y la repercusión histórica que ha tenido a posteriori de la publicación de su obra, de Tomás Moro o Santo Tomás Moro, según sea la confesionalidad de ustedes, ¿no? Que fue una figura también contemporánea de Maquiavelo, ¿sí? Tomás Moro nace más o menos fines del siglo XV, termina muriendo en 1535, termina siendo decapitado en la Torre de Londres por Enrique VIII, y ahora un poco vamos a mencionar eso. Pero más que la figura de Tomás Moro, que de por sí es importante, de hecho es declarado santo por la Iglesia Católica, Tomás Moro inaugura un género político que hoy en día todavía sigue estando vigente, no ha perdido actualidad, y seguramente la forma en que ustedes lo pueden reconocer, quizás sin darse cuenta, ¿no? Pero cuando se los mencione, por ejemplo, hay muchas películas que hoy se dicen que son distópicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso quizás de los últimos años más claro es Matrix, ¿sí? Es una película, todos más o menos conocen la saga de Matrix, todo el tema de los mundos paralelos y demás. Ese esquema que el cine en algunas películas y también en la literatura, ¿no? en el siglo XX, en el siglo XXI, tiene como raíz, como base, el planteo que hace Tomás Moro en una de sus obras que se llama justamente Utopía, ¿no? O Ínsula Utópica, porque él la escribió en latín, para justamente evitar alguna represalia o alguna sanción, ¿no? Utopía es una palabra de origen griego que está compuesta por un prefijo u, que significa sin. Topía viene de topos, ¿no? Con topos, que es lugar. Literalmente, utopía sería el no lugar, ¿sí? Algo que no tiene referencia espacial. Ahora bien, utopía, en el lenguaje de Maquiavelo, de Tomás Moro, perdón, significaba o hacía referencia, tengan en cuenta que Tomás Moro escribe en el momento en el cual se había descubierto América, había toda en el imaginario popular había toda una fantasía sobre las nuevas tierras llenas de riqueza, ¿no? Entonces, Tomás Moro utiliza esa figura de una isla que no está ni en tiempo ni espacio, y acá viene el eje de lo que es el género utópico. Utopía, más allá de los significados que ustedes o los sinónimos que le pueden dar a la palabra, políticamente hablando, el género utópico significa, en primer lugar, una crítica a una situación o una realidad imperante que nos parece que es injusta, ¿sí? Esto está contextualizado porque así como el Renacimiento fue el despertar del hombre, ¿no? Fue reivindicar sus valores y demás, también hubo personas, ¿no? Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, bueno, Maquiavelo con el tema de la política, que veían que los grandes cambios que traía el Renacimiento
tenían cosas positivas, pero también tenían cosas negativas. Entonces, el género utópico tiene dos partes o dos movimientos, ¿no? Primeramente, una crítica, ¿sí?, respecto de una realidad social que nos parece injusta y que buscamos cambiar. Y justamente el segundo movimiento de la utopía es plantear un plan de acción, una posibilidad de cambio. En el caso de Tomás Moro, tenía que ver con los grandes cambios que se estaban dando en Inglaterra respecto de la nobleza británica, el ascenso de los terratenientes, ¿sí?, y el enriquecimiento y la proliferación del mercantilismo. Pero volviendo a lo que es la filosofía, ¿no?, del género utópico, todas las obras que uno puede clasificar de utópicas tienen esta lógica, ¿no? Una percepción y una crítica a una coyuntura determinada, pero luego una posibilidad de cambio, ¿sí? Plantear que eso puede resolverse. Hoy en día, por utopía entendemos algo inalcanzable, algo ideal, ¿sí? Pero desde Tomás Moro en adelante, la utopía significa eso. Y de hecho, el género fue atravesando distintos momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros estudiemos ya en el siglo XIX lo que es el marxismo, por caso, vamos a ver que Marx utiliza o retoma el vocablo utopía para hacer la distinción entre socialismo utópico y socialismo científico, ¿sí? En el siglo XX ya pasamos a otra evolución del género que tiene que ver más que nada con los tiempos que corren, ¿no? En el siglo XX ya no hablamos de utopías, sino que hablamos de distopías, ¿sí? Y se presentan muy especialmente, ¿sí?, en la novelística, ¿sí? Hay dos autores que seguramente ustedes los habrán o habrán leído o eh, los habrán mencionado, que son dos autores casualmente británicos que han escrito dos obras que son el modelo de las distopías, ¿no?, del siglo XX, que yo ahora se los voy a escribir, si no, Gabriel, que son, por un lado, George Orwell, ¿sí? George Orwell escribió una obra fundamental que se llama 1984, así, el año, ¿no? 1984. Y hay otro autor, también británico, ¿sí?, que se llama... ¿Cómo, perdón? Aldous Huxley, ¿no? Aldous Huxley, exactamente. Yo acá le voy a escribir ahora Orwell. Ahí está, puso Gabriel, perdón. Y Aldous Huxley, ¿sí? Huxley va a escribir, es un autor novelista muy prolífico, ¿no? Pero la obra más importante es Un Mundo Feliz, ¿sí? Bueno, tanto 1984 como Un Mundo Feliz plantean, y acá está la gran diferencia con lo que es el género utópico clásico, por así decirlo, ellos plantean primeramente una crítica a la situación, al contexto que ellos ven, ¿no? Pero, a diferencia del utopismo clásico, no proponen una solución de esa realidad social que ven mal. Muy por el contrario,
plantean de que las cosas están mal, pero van a ir peor todavía. Entonces, eso obviamente tiene un cariz hasta existencialmente pesimista, por así decirlo, ¿no? Ahora, en el caso de Orwell, quizás tiene más, más cohesión o más honestidad intelectual las ideas que él plantea. En realidad, Orwell es el seudónimo. El nombre real era Eric Blair, ¿sí? Él había nacido en Birmania, su padre había sido policía en la colonia británica de Birmania. Él después fue un militante comunista, un hombre que peleó en la guerra civil española, bueno, un hombre que luego descree del comunismo cuando ve los excesos del régimen de Stalin y escribe otra obra que también es una obra fantástica que se llama Rebelión en la Granja, ¿sí? Que también él muestra ahí el derrotero de la Revolución Rusa, que comenzó con ideales humanitarios, ¿sí? Pero que finalmente termina siendo un régimen totalitario, abusivo, un poco lo que plantea en 1984, que además estos géneros de las distopías, además de estos dos movimientos, tienen otro rasgo que es el siguiente, el de la anticipación de situaciones o eventos. Para hacerlo más fácil de comprender, tienen elementos de ciencia ficción, se adelantan en el tiempo, por así decirlo. En el caso de Huxley, por ejemplo, él anticipa lo que es el lavado de cerebros, el condicionamiento, ¿no?, de la conducta humana, anticipa la aparición, tengan en cuenta que Un Mundo Feliz es de la década del 30, y él anticipa la existencia, y esto Gabriel me va a entender, de lo que eran, ahora son los iPod, ¿no? Antes eran los Walkman. Bueno, él anticipa la existencia de aparatos que a través de cables emitían ríos de música, ¿no? Y a partir de eso se lavaba el cerebro de los infantes, ¿no? Tomás Moro también tiene elementos de anticipación, ¿no? Él habla de unas suertes de incubadoras, ¿no? En el siglo XVI. Pero en el caso de Orwell, en 1984, él habla especialmente de lo que es la manipulación de la verdad, ¿sí? Y otro elemento que es también característico de los regímenes totalitarios, que es la intromisión del Estado en todas las esferas de la vida humana, ¿sí? No por nada, para que ustedes entiendan la lógica de Orwell en 1984, el formato del reality Gran Hermano está sacado de ahí. Está sacado de ahí. Gran Hermano o el Big Brother es un símbolo de la omnipotencia del Estado que conoce todos nuestros secretos, pero también nuestros pensamientos. Es decir, la idea de las cámaras, ¿no? En todos los espacios de la casa, que luego va a ser llevada a la televisión, aparecen en el formato de 1984, ¿no? Y lo importante de Orwell es que justamente él está haciendo una crítica, está describiendo lo que es el totalitarismo. Además, si alguien ha leído esta obra, mira, hoy ya recomendamos El Príncipe, 1984, Rebelión en la Granja y Un Mundo Feliz. Son todas obras chiquititas que se leen en un día. Si alguien leyó 1984, lo que más destaca es el clima angustiante que genera, ¿no? El mundo está dividido en bloques que están en guerra permanente. Sí, Profe, sí, escuchó. está la película también. Nosotros vimos la película en el cuatri pasado.
¿En Está muy dónde? buena, la verdad que es fascinante. ¿Dónde la vieron? Lo vimos con el profe Ferrari. Ah, con Esteban Ferraris. Claro, sí, sí, sí. Ah, sí, la Nos hizo película es hacer un trabajo práctico. buenísima la iniciativa de Esteban. La verdad que lo Y la felicito. verdad, Sí, sí, la película bueno, sí. trabaja, Era bueno, para, lo vimos como, sí, como visualización de lo que es un Estado totalitario. Sí, 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 sí. sí, Eh, sí, sí. La verdad está bueno, muy bueno para entenderlo, sí. el libro es mejor, el libro es muy bueno también. En este caso, la película es buena, pero el libro es mejor. Eh, les decía que, Quizás la complementación sería mucho mejor. sí, 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 además también, bueno, trabaja Richard Burton, ¿no? Que no es un actor menor como protagonista, ¿no? Pero la obra sí, es una película de la década del 80, me parece. Les decía que fíjense ustedes que en el caso de las distopías, lo que están denunciando son los peligros del crecimiento excesivo del poder del Estado, ¿no? En el caso de Huxley es más hacia la manipulación de los individuos. En el caso de Orwell, siendo él un militante desencantado del comunismo, denuncia los excesos del totalitarismo, tanto en 1984 como en Rebelión en la Granja. ¿Sí? Ahora bien, volvamos a los orígenes. Cuando aparece la obra de Tomás Moro, ¿sí? Dijimos que el Renacimiento es una época de grandes cambios que no necesariamente todos eran positivos, sino que también había elementos que venían a desestructurar ese mundo medieval, esos 10 siglos de cristianismo que habían ordenado el universo a partir de una visión teocéntrica. Eso comienza a fragmentarse, comienza a liberalizarse las conductas, el pensamiento, las artes, y comienzan a haber situaciones en las cuales hay pensadores muy perspicaces que ven que circunstancias de la realidad social que le son chocantes, que las ven como eh, perniciosas, ¿no? Y justamente el primero que va a escribir va a ser Tomás Moro, ¿no? Tomás Moro era un hombre que tenía vocación eclesiástica, ¿sí? Pero que finalmente se decantó por ser un laico, ¿sí? Que va a estudiar leyes, va a ser un famoso abogado, va a entrar en el Parlamento y va a alcanzar el cargo más alto que era el que hoy sería el primer ministro, ¿no? En esa época era el Lord Chancellor, el Lord Canciller. ¿No era Lord Y llega Speaker? el Speaker, exactamente. Bueno, Eh, y él va a ser la figura más importante del Parlamento durante el reinado de Enrique VIII. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que Enrique VIII es famoso por dos cosas, ¿no? Uno, por el tema de, ya saben, la cuestión de sus esposas y la forma poco amigable con la cual terminaba con ellas. Y la otra es la separación o la ruptura con Roma y el establecimiento de la iglesia anglicana, perdón, ¿sí? Que de hecho hoy en día existe y el rey, en este caso la reina de Inglaterra, es el sumo pontífice o el jefe de esa iglesia anglicana. Profe, Sí, consulta, Vieira de Carvalho Karim. ¿La iglesia anglicana hoy sigue siendo independiente de la iglesia de Roma? sí, 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 sí. Ah, Sí, sí, y de hecho, eh, a ver, uno puede pensar que solamente eh, el efecto de la separación es en temas doctrinarios, temas dogmáticos. En realidad,
al separarse de Roma, también el reino de Inglaterra se hizo con las propiedades de la iglesia, y eso acrecentó, ¿no?, lo que era el poder económico de Enrique VIII. Bueno, en ese contexto escribe Tomás Moro. Tomás Moro, en realidad, se va a oponer a la separación de la iglesia de Roma. No acompaña a Enrique V en su pedido de divorcio, ¿no?, que él le solicita al Papa, y termina siendo encarcelado y luego termina siendo decapitado en la Torre de Londres. Pero lo que Tomás Moro hace en su obra Utopía es, primeramente, utilizar el inconsciente colectivo que está subyugado por el descubrimiento de América y la idea de que esas nuevas tierras están pletóricas de oro, de riquezas y de nuevas civilizaciones, ¿no? Entonces, utilizando esa situación, Tomás Moro hace una crítica muy demoledora, una crítica demoledora del nuevo afán de lucro que invade toda la sociedad o todos los países del norte de Europa, ¿sí? Si bien esta crítica puede parecer anacrónica, lo que sí, siendo un hombre que estaba muy cerca de la iglesia, y de hecho dijimos había tenido vocación de ser eclesiástico y luego termina decantándose por la vida laica, él ve en ese nuevo afán de lucro que viene de la mano del surgimiento y consolidación de lo que es la burguesía que está haciendo su aparición, él va a criticar veladamente, subrepticiamente, lo que está pasando en Inglaterra. Básicamente, lo que pasa en Inglaterra es que los grandes tenían de las zonas a los pequeños agricultores para utilizar esos campos para campos de pastoreo de lo que es las ovejas, justamente porque la producción de lana era la principal exportación de Inglaterra. Pero justamente ese desplazamiento trae aparejado todo un nuevo orden económico, ¿sí?, que para él está mal, él lo ve en forma negativa. Su disgusto no acababa en la forma de explotación del campo, sino que también él lo diversificaba en toda la vida económica. Primeramente porque él asocia, ¿no?, a estos terratenientes como improductivos, ¿no?, que al símil de parásitos que vivían en el ocio, en la ganacería, o en ganacería, sí, está bien, ¿no? Pero también el hecho de que justamente con la aparición de la burguesía, el crecimiento de las grandes especulaciones mercantiles, ¿sí?, y el hecho de elevar los precios artificialmente, crear demandas, bueno, la especulación, ¿no? Entonces, eso es la crítica que Tomás Moro plantea en Utopía. Ahora, ¿cuál es la prescripción? ¿Cuál es la solución? Bueno, justamente en esta obra, ¿no?, Utopía o Ínsula Utópica, él habla, es el diálogo en realidad entre un viajante portugués, Pedro Egidio, sí, Pedro Egidio, ese protagonista, que se lleva a cabo en los Países Bajos, donde Tomás Moro era en ese momento embajador de Inglaterra, y este navegante portugués le cuenta cuáles son las costumbres y la economía de
la isla de Utopía, ¿sí? Y acá fíjense ustedes, ¿no? Tomás Moro era un hombre muy inteligente, con un manejo muy fino de la ironía, y además con una inventiva que lo llevaba a introducir neologismos, es decir, nuevas palabras, ¿no? La crítica, nos damos cuenta que es a Inglaterra, porque él habla de que la isla de Utopía, ¿sí? Primero, el primer dato, Inglaterra como utopía son islas, ¿sí? Utopía tiene 54 ciudades, como tenía en esa época también Inglaterra, ¿no? Luego, Tomás Moro, haciendo gala de un humor típicamente británico, juega con la ironía y con el doble sentido de las palabras, y él dice, bueno, la capital de Utopía, esto lo van a ver, está en el texto de Giner, no se preocupen, ¿no? Pero quiero destacar justamente este doble sentido, ¿no? Y esta inventiva de este pensador. Dice, la capital de Utopía se llama Amaurota, perdón, no me salía. Amaurota también es una palabra de origen griego que significa oscuro, ¿no? ¿Y cuál es la referencia con Inglaterra? Bueno, ustedes conocen la tradicional niebla que envuelve a la ciudad de Londres y genera justamente una oscuridad, ¿no? O la falta de visibilidad. El principal, hay un río que recorre esta capital que se llama el río Anidro, es decir, el río sin agua, ¿no? Bueno, en el caso de Londres, el Támesis es el río que corta la capital. Pero justamente el programa o la prescripción que Moro plantea, ¿no? En contraposición a la situación de Inglaterra, tiene que ver con las características de la sociedad y el Estado en Utopía, ¿sí? Utopía fue fundada, ¿no? Por el rey Utopo. Fíjense, ¿no? Estos nombres medio cómicos, ¿no? Pero lo característico es que era un rey elegido en forma democrática por una suerte de elección que llevaban a cabo distintas familias. Él habla de protofilarcas, es decir, una suerte de magistrados que tienen que ver con las familias más importantes. Bueno, estos son detalles de color, ¿no? Lo cierto que en el caso de Moro hay ciertas referencias con otra, para algunos, la primera utopía de la historia, que es la República de Platón, ¿no? En el caso de Platón decimos que es una utopía porque era impracticable el esquema de la República, ¿sí? No está mal decir que la primera obra utópica es la República de Platón. Pero el género utópico en sí nace con Tomás Moro a partir de estos dos momentos que les decía, la crítica a una realidad social que nos parece perniciosa y un esquema de cambio, ¿sí? Bueno, en la utopía, Tomás Moro, sin embargo, recoge algunos elementos de Platón, ¿no? Bueno, él describe que los ciudadanos de utopía tienen una especie de moral epicúrea, es decir, no cristiana, pero sí de que ellos trabajan 6 horas por día, son personas bastante ilustradas,
la economía no se maneja por el dinero, sino que se maneja por el trueque, ¿sí? En el cual en la plaza se intercambian de acuerdo a las necesidades, ¿no?, que tiene cada uno. Él también va, yo les decía antes, anticiparon algunos inventos, ¿no?, como lo es la incubadora para la producción de lo que son la industria avícola, ¿sí? En resumen, lo que plantea el contraste que tiene Utopía con Inglaterra es muy marcado, y él lo que está haciendo es una crítica, pero proponiendo justamente en las historias que cuenta este navegante portugués las costumbres de una sociedad, ¿sí?, que él ve está ordenada para el ejercicio de la virtud, ¿sí?, la importancia de la tolerancia política, religiosa, a diferencia de lo que es la situación cada vez más desigual de inequidad económica en Inglaterra. Y estos cambios que se dan en Inglaterra no son para desdeñar, porque justamente yo les nombré, les di un primer dato, que es el de el despunte de una nueva clase social que es la burguesía, ¿sí? Ese como primer dato. Y segundo dato importante a tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que esos desplazamientos, ¿no?, de los labradores, pequeños campesinos, que quedan marginados de su fuente de subsistencia, van a generar situaciones de violencia, llevar a esa gente a la criminalidad, pero también van a empujarlas a las ciudades, y aquí vamos a ver uno de los elementos estructurales que van a permitir siglos más tarde lo que es o lo que fue la revolución industrial, ¿no? Casi inmediatamente después de la publicación de la obra de Tomás Moro, van a aparecer otras utopías del Renacimiento, ¿no? Hay dos o tres autores importantes, Campanella, Bacon, Francis Bacon, con lo que es la Nueva Atlántida. Pero yo les decía, en términos políticos, vamos a ver nuevamente la palabra utopía cuando analicemos y estudiemos al socialismo, ¿no?, el socialismo científico y el socialismo utópico de lo que va a ser el marxismo, ¿sí? Entonces, en el siglo XX, siglo XXI, bueno, ya comentamos, ¿no?, que el tratamiento va por el lado de las distopías, esa situación en la cual lo que se da es un agravamiento de una situación mucho peor desde la cual se pasa. Hasta acá estamos bien, chicos, se comprendió. A ver, estoy leyendo las preguntas. Sí, profe. El Estado castiga al que mendiga cuando no mostraba el que no leyó mendigar. Sí, bueno, se refiere a la Inglaterra de la época de Enrique VIII. Sí, sí, sí. Lo que hace Utopía es criticar esa situación. Él dice de que justamente el desplazamiento de los labriegos campesinos provoca un hecho un poco fantástico, ¿no?, de que las ovejas se convierten en amos y señoras del paisaje campestre, y las ovejas se comen a los hombres, ¿no? Bueno, es una figura muy fantasiosa, ¿no? Pero lo que está planteando es justamente que
el avance de los terratenientes, el comienzo de la demarcación de los terrenos, justamente provoca la aparición de los mendigos, los asaltadores de caminos, pero también, esa es la gran crítica, ¿no? Pero también está otro dato estructural, que es el hecho de que esa masa de personas desplazadas se va a ir a las ciudades. Y cuando llegue el momento, ¿no?, que se genere las condiciones para la revolución industrial, esas masas que están en las ciudades van a ser la mano de obra, ¿sí?, para lo que va a ser justamente... Los obreros o los proletarios en palabras de Marx, digamos. Exactamente, dentro de la unidad de producción, que es la fábrica, bueno, ahí está la mano de obra necesaria, ¿no? Pero fíjense la importancia, ¿no?, de este género utópico que, insisto, yo me quedé con Matrix. Sé que hay muchas películas que son Distopías está distópicas. lleno, casi la mayoría de las películas, digamos, hay un montón, digamos, no sé, ahora no se me ocurre, pero está lleno de distopías. Sí, 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 sí. El juego del calamar, que es la serie que está de moda ahora, es una distopía. No la vi la propaganda, pero no. Supone, digamos, no quiero espolear nada, pero supone una organización que es imposible, digamos, básicamente. O sea, hay algunos atisbos de realidad, pero de imposible cumplimiento y por lo tanto, bueno, está lleno de películas, sí, efectivamente, y de obras literarias también. Eh, el hipismo es una utopía, qué sé yo. A Podría ser. ver, yo lo interpreto desde el sentido de que utopía es sinónimo de imposible, algo Imposible, claro. inalcanzable, ¿no? Es decir, lo de un poco la lógica de esos grupos, de la crítica de la sociedad de consumo, aislarse en comunidades en el cual había comunidad de mujeres, amor libre y esas cosas. Salirse del sistema. Exactamente, sí, 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 sí. Desde esa óptica y con, con, eh, eh, Mucho purismo, diría yo, porque sí, hay que. Yo no es que, digamos, entiendo lo que le dice Pedro, eh, pero, digamos, para llegar a. Como ideal, sí, es una utopía, o podría ser una utopía. Lo que pasa es que el practicante difícilmente crea que es una utopía, sino que es un valor en sí mismo y posible, pues si no, no lo practicaría, digamos. así que bueno, hasta aquí hemos visto, ¿no?, que la nueva cosmovisión antropocéntrica ha generado básicamente la aparición del humanismo, ¿no?, la importancia del hombre, que tiene manifestaciones en todos los aspectos, ¿no?, el arte, la política, la literatura, la pintura, bueno. Pero también se da otro episodio que es fundamental, ¿no?, que también un poco está asociado a la aparición de la burguesía, que es justamente la reforma protestante, la fractura de la unidad del cristianismo, ¿sí?, de lo que es el poder de la Iglesia de Roma, ¿sí? La reforma protestante va a tener consecuencias, obviamente, desde el punto de vista religioso, dogmático, de la liturgia, pero también consecuencias políticas, ¿no? Y justamente, bueno, eso es lo que ahora les va a explicar Gabriel, ¿sí? Bueno, vamos a intentar. Como le decía Walter, a partir del Renacimiento se empiezan a producir fragmentaciones en lo que hasta ese momento el cristianismo pudo mantener comunidad, sobre todo el cristianismo católico. Más allá de la discusión que estuvimos viendo la semana pasada sobre la visión de la teoría de las dos espadas o incluso la cuestión de las investiduras, que digamos de alguna manera, por un lado, proponen una argumentación teórica sobre quiénes son
los que deben mandar en la tierra, en el ámbito terrenal, eso quería decirles. Y bueno, esa discusión la estuvimos conversando a través del tiempo. En la Edad Media se va pasando desde una visión completamente divina a cada vez una visión más racional y una discusión sobre quién era el representante y a quién debíamos obedecer en función de esto. Y también el tema de las investiduras, de alguna manera, refleja esa discusión en términos prácticos, en términos pragmáticos. Es así, o sea, yo no te obedezco en tu posición de enviado como papa en cuanto a quién yo puedo nombrar como obispo, porque yo tengo el poder terrenal y por lo tanto nombro mis funcionarios religiosos, y ahí se propone esa discusión que, como ya les explicamos la semana pasada y hoy volvió a hacer un comentario Alejandro, se realiza entre el papado y los príncipes o los reyes, sobre todo del imperio sacro germánico, del imperio sacro romano germánico. Pero como les decía, a partir del Renacimiento esta fractura se va a dar definitivamente, y esta fractura va a provocar nuevas visiones sobre el cristianismo, separadas de la visión lineal que propone la Iglesia Católica Romana. Para el Renacimiento va a aparecer la figura de Martín Lutero. Martín Lutero es un alemán, hijo de una familia normal de mineros, trabajadores, que se pone rápidamente, se une a los monjes agustinos, no me salía la palabra une, a los monjes agustinos, y estudia al punto de llegar a ser profesor de la Universidad de Wittenberg, en la zona de Sajonia, en Alemania. Ante esta posición que tiene, empieza a observar que a través del agente del arzobispo de la zona, el señor Tetzel, de alguna manera comerciaba las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias o qué son las indulgencias? Son unas especie de célula de revisión de castigo que le corresponden al alma después de la muerte y, digamos, a causa de un pecado. ¿Qué quiere decir esto? Mira, vos después de esta vida vas a tener este problema porque cometiste este pecado. Y bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Te vendo la solución, básicamente. O sea, empieza a haber un comercio de las indulgencias. Y ante esta situación, y ante la posición moral que le plantea esta situación a Lutero, este empieza a combatir el problema y ya para 1517, en un acto en el cual pega sus 95 tesis atacando esta situación, las pega en la puerta del castillo de Wittenberg, da inicio, o es el mojón de inicio histórico de la Reforma Protestante. Ahora bien, tendríamos que entender o empezar a entender para esto, para ver por qué inicia la Reforma Protestante, cuál es la línea de pensamiento de Lutero. Pero lo cierto es que le disputa desde ya las afirmaciones de poder de la Iglesia Católica y sus representantes en la zona donde él empieza a discutirla. Obviamente esto le produce una discusión con la Iglesia. El Papa León, ¿te acuerdas? León X creo que es, ¿no? León X, Walter. Primero intenta, digamos, menguar esta discusión, pero en definitiva lo termina excomulgando. Traigo al Papa León X. ¿Se acuerdan que Alejandro al principio de la clase, ya hace un rato largo, habló de que las familias poderosas de Italia proponían
sus papas. Bueno, León X es de la familia de los Medici, por ejemplo. ¿Se acuerdan que dijo que los Borja pusieron 2, los Medici pusieron no sé cuántos tantos? Bueno, León X era uno de estos. La visión de Lutero es que la Iglesia había desviado a través de estas cuestiones, y el ejemplo es el tema de las indulgencias, de la venta de las indulgencias. Aparte de la venta en montos altos, digamos, un comercio de esto, había desviado el fin original de la Iglesia, que es el tema de la salvación del alma, el espíritu, el acercamiento a Dios y todas estas cuestiones. Ante la excomulgación por parte de León X de Lutero, ya para 1519, fíjense los micrófonos, chicos, escucho un ruido. Ahí está. Ya para 1519 va a considerar al Papa el anticristo. Entonces ya directamente rompe completamente con la Iglesia Católica y empieza a... de una manera no contradictoria, bastante contradictoria en sí, en su explicación purista del cristianismo, rompe definitivamente con la Iglesia Católica. ¿Cómo es que lo puede hacer? En principio porque es apoyado por los príncipes germánicos. Y recuerden esta frase porque ahora cuando avancemos sobre la explicación de la teoría cristiana de Lutero, lo van a entender bien. Se enfrenta con el emperador Carlos V, que es el emperador del Imperio Sacro Germánico. Sacro Germano Romano. Se me mezclan las palabras. El Si lo Sacro podés Imperio escribir. Romano Germánico. ¿Cómo? Sacro Imperio Romano Germánico. Romano Germánico, ahí está. Que incluso en la Guerra de la Encalmada va a triunfar, digamos, van a triunfar los príncipes, quitándole el poder al emperador y permitiendo a los príncipes alemanes poder seguir practicando esta nueva religión que dispone Lutero. ¿Y cuál es? Dicho esto, y digo algo antes. Para esto Lutero traduce la Biblia al alemán, que además de ser un hecho en sí mismo, va a ser el inicio, dicen que es el inicio del idioma alemán, tal como lo conocemos actualmente. ¿Qué quiere reformar Lutero de la Iglesia? Y de alguna manera, ¿cuál es su fundamento? Lutero lo que quiere es volver al cristianismo puro y primitivo. Como les dijo Walter, corriendo cualquier elemento idolátrico que aparecía en las liturgias religiosas católicas. ¿Qué es esto? Los santos, la estampita, el crucifijo, todas estas cuestiones que en una iglesia católica común, de las que tenemos en todos los barrios y pueblos argentinos, se encuentran. El Lutero los corre del centro de la escena y pasa como eje de la religión la lectura de la Biblia. Y de su lectura y su libre interpretación por cada cristiano va a ser la forma central por la cual el hombre va a acceder a la verdad. Por lo tanto, le da un poder a cada uno de los hombres que de alguna manera se va a transformar en sí, en cada uno de nosotros, si fuésemos luteranos, en un sacerdote. Fíjense cómo hay un traslado también de poder, aunque contradictorio, porque ahora van a ver cuál es la visión sobre las libertades de cada uno, pero en cuanto a la interpretación de la Biblia, le da la posibilidad que cada uno de los hombres la interprete en función de su lectura, y que esa, repito, va a ser la forma de acceder a la verdad. Por esto es que Lutero le da una interpretación o una importancia, una alta importancia a la decisión personal, y de ahí es que podemos tomar que le da a cada uno de los hombres la
la posibilidad de ser un sacerdote. En definitiva, esto lo que está haciendo es resaltando el individualismo renacentista. El hombre es el centro del universo y por lo tanto la interpretación de la Biblia, que ya está escrita y fue escrita por Dios, es por el hombre. Esto, ¿por qué les digo que es contradictorio? Por un lado, porque esta situación es la misma que va a provocar con el transcurso del tiempo que el hombre no necesite de la iglesia, de ninguna iglesia. Porque si es solo con su fe, ¿para qué quiere iglesia? Y también las iglesias protestantes, con el paso del tiempo, se van a desmoronar en su poderío con respecto a sus fieles. Pero no en cuanto, y ahí está la contradicción máxima, y también sobre la frase que les decía antes, al mandamiento de obedecer a las autoridades terrenales. Y aquí rompe con el conflicto de la teoría de las dos espadas. El hombre tiene que obedecer al príncipe, a la autoridad terrenal, porque la autoridad terrenal ha sido puesta por el Todopoderoso. Y por lo tanto, debemos obedecer a esta. Por eso es que los príncipes lo apoyan políticamente, porque lo que hace en definitiva, o lo que está haciendo en definitiva, es darle un apoyo político indirecto, o directo, pero desde el punto de vista basado en la visión religiosa. O sea, el hombre es interpretador de la Biblia, pero en cuanto a la autoridad terrenal, tiene que respetar y obedecer a quien Dios ha puesto como nuestro príncipe, nuestro gobernante. El Todopoderoso, se los leo esto, el Todopoderoso es quien ha puesto a los príncipes sobre la tierra y hay que obedecerlos, porque aunque insensatas fueran sus actos, jamás, aunque insensatas fueran los actos, digo, ¿no? Lo leí mal. Digo, el hombre, el Todopoderoso es a quien han puesto a los príncipes sobre la tierra y hay que obedecerlos por insensatos que sean sus actos. Lo tenía escrito por ahí y por eso lo leí mal. O sea, no importa si es insensato. ¿Y esto qué hace a la vez? No darle la posibilidad del derecho de resistencia o el derecho de rebelión. No va a apoyar Lutero ningún tipo de rebelión de los hombres con sus gobernantes, contra sus príncipes. Entonces, a la vez de tirar abajo la teoría de las dos espadas y apoyarse en la espada terrenal, porque esta es derivada de la decisión del Todopoderoso, no le da la posibilidad al hombre de desafiar la investidura y el poderío de la autoridad. Esto, digamos, le da un apoyo al absolutismo como forma de gobierno, porque si las masas o si los pueblos no pueden levantarse, cualquier cosa, por más insensata, dicho en palabras literales de Lutero que sean las políticas del gobernante, no se puede levantar. De alguna manera es conservador de la política, un conservador de las políticas absolutistas y mantiene una línea de pensamiento en ese sentido medieval. Purista, pero humanista a la vez. Por eso es contradictorio. Purista desde el punto de vista de la religión o del cristianismo, humanista desde el punto de vista de la interpretación de la Biblia, pero medieval desde el punto de vista de la obediencia al gobernante. Sí, si me permitís, Gabriel, hay algo que todos los tratadistas que estudian a Lutero no dudan en calificarlo de un hombre de un carácter más propio de la época de la Edad Media. Pero como vos bien decís, lo que salva a Lutero de ser un hombre medieval es justamente la libertad de culto, esto que él dice, ¿no? La libre interpretación de las Sagradas Escrituras, que el peligro que los papas ven, y por eso el intento de que se retracte y luego su condena, es que el hecho de la libertad
de interpretar los textos bíblicos, los textos sagrados, es que no necesita la intermediación de los sacerdotes, del obispo de Roma, que es el Papa, y esto claramente corroe el poder papal, ¿no? Entonces, ahí está la raíz del conflicto entre Lutero y Roma. Y bien decía Gabriel que Lutero nunca quiso partir el cristianismo en dos. Lo que sucede es que técnicamente los planteos de Lutero eran o constituían una herejía, pero una herejía que fue triunfante por el hecho de que Lutero se alió con los príncipes germánicos y estos le proveyeron, ¿no?, de la protección que le permitió justamente vivir, bueno, y exponiendo sus teorías, ensalzando la autoridad de los príncipes. De hecho, justificaba su poder, digamos. Exactamente. Al no disputar el poder, o sea, al justificar el poder, no tiene posibilidad de disputárselo, entonces, bueno, les cayó como anillo al dedo. Ya de por sí, anteriormente, y como vimos con la cuestión de las investiduras, esos pueblos no eran muy amigables con las decisiones papales. Entonces los príncipes encontraron en las teorías luteranas, en el protestantismo, la solución definitiva a la justificación de su poder, que estaba dada por Dios, pero en realidad estaba dictada por ellos. Estaba dada por Dios su investidura, solamente. El Todopoderoso lo puso, a mí me puso aquí el Todopoderoso. Y a partir de aquí no hay discusión. Tanto es así que los seguidores de Lutero, de alguna manera, empezaron creyendo que Lutero protestaba contra sus amos, pero en realidad lo que hacía es protestar contra los enemigos de sus amos, cuando estoy hablando de los pueblos, ¿no? Lo que pasa es que en el devenir y el transcurso del desarrollo del protestantismo, la cuestión del individualismo renacentista y de la libertad y la decisión personal va a empezar a pesar más que el resto de las cosas. Y por lo tanto, ese concepto de la libertad y la decisión personal se va a transformar también y va a ser tomada por las burguesías, también por Calvino, ahora lo vamos a ver, como una cuestión no negociable a futuro. O sea, soy yo el que interpreto a Dios. No hace falta que el Papa me diga, ni necesito tener la Virgen de Satanudo en el bolsillo para solucionar mis problemas. Lo digo en forma risueña para que entiendan qué es la liturgia. Sobre todo los no creyentes, ¿no? Porque los creyentes saben muy bien de lo que estoy hablando. No hace falta ir a 11 a la iglesia, ahora no me sale el nombre, porque ya son como las 11 de la noche y se me olvidan las palabras, de vejez, pero ahí a rezarle a San Expedito, ahí no me salía la palabra. San Expedito para que le solucione rápido los problemas. Esa intermediación, Lutero la corre completamente. Y es la Biblia la que nos va a develar la verdad para que en la próxima vida nosotros vayamos con el alma pura y hayamos aplicado nuestro puro cristianismo, lo va a defender. Pero repito y reitero, si bien es contradictorio que defienda el absolutismo de los príncipes germánicos y del gobernante en general, es muy importante la visión sobre la libertad y la decisión personal de los hombres, porque a partir de este momento esa cuestión va a quedar fijada en ciertos sectores, sobre todo de la Europa no católica y el desarrollo del protestantismo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Si me permitís, Gabriel. Sí, obvio, si no pasó a Calvino ya, justamente para hacer el puente de Lutero a Calvino, es que el drama que se genera es que antes tengan en cuenta que el nivel de alfabetización y el nivel de sugestión que tenían estas personas era muy grande respecto del credo de la Iglesia y de los posibles castigos y la posibilidad de no tener la salvación. ¿Qué pasa?
mientras estaba la intermediación de la Iglesia, había cierta estabilidad, ¿no? En el sentido de que nos mandan cómo creer. Lutero le da la libertad religiosa. Y eso genera, por un lado, una liberación, pero también genera un vacío existencial para esos hombres. Y la cuestión de fondo es el tema de la salvación, ¿no? Justamente. Y acá es donde va a aparecer, ¿no? Quizás el más importante discípulo o el continuador de las ideas reformistas, protestantes, que es justamente Calvino, que al dar respuesta a esta situación, le va a dar desde la religión una justificación a la actividad de esa nueva clase social que es la burguesía, ¿sí? Claro, en definitiva lo que va a hacer Juan Calvino es darle la última vuelta para que las burguesías lo tomen como una regla, sobre todo las burguesías del norte de Europa, del centro hacia el norte de Europa, en el desarrollo de su visión de salvación y demás. ¿Quién es Juan Calvino? ¿Quién era Juan Calvino? Juan Calvino es un francés era estudiante de Derecho, en realidad, un estudiante de Derecho que va a estudiar leyes en Orleans, luego en Brujas, pero se va a discutir, digamos, de alguna manera con el rector de la Universidad de París por apoyar justamente a Lutero, por la discusión en el apoyo de Lutero, va a discutir, medio que se va a tener que ir de esa zona y va de alguna manera a terminar en la ciudad de Ginebra, actualmente en Suiza. Primero en Basilea, después en Ginebra, digamos, eso no tiene demasiada importancia, pero de alguna manera escapando por su justamente apoyo a las teorías luteranas. Ahora bien, si nosotros les acabamos de comentar que Lutero tenía un pensamiento de alguna manera, más allá contradictorio, pero de alguna manera medieval, lo que va a hacer Calvino es transformarla en una visión mucho más humanista, en una justificación mucho más humanista y mucho más apegada efectivamente al Renacimiento. A los 26 años escribió Institución de la Religión Cristiana, que de alguna manera lo va a convertir en el padre y en la máxima actualidad doctrinal de la Reforma Protestante. Interesante es que Calvino, luego de una serie de desavenencias políticas que van a suceder en Ginebra, se va a transformar en la autoridad religiosa de la ciudad, porque estos se habían rebelado contra el obispo de esa ciudad y va a desarrollar una especie de teocracia en esa ciudad. La visión de Calvino con respecto a la justificación del hombre es que esta estaba dada por la fe mera y simple. O sea, que la interpretación religiosa es la fe mera y simple, tampoco hay intermediarios. En Ginebra, estableciendo y gobernada en una especie de teocracia, va a escribir dos códigos. Unas son las ordenanzas eclesiásticas y las otras las ordenanzas sobre el régimen del pueblo, que todos los habitantes de la ciudad debían obedecer a rajatabla, sin posibilidad de oponerse. Quienes se oponían eran perseguidos y si no había que, los que se quedaron, digamos, tenían que obedecer, si no, obviamente hubo muchos exiliados.
de una forma muy rígida y muy totalitaria. Un régimen político teocrático y totalitario es el que impone en la ciudad de Ginebra. Con castigos desproporcionados incluso a quienes se opusiesen a esta cuestión. Incluso crea un organismo político, una institución política que llama al consistorio. Ustedes saben que el consistorio es la reunión de los cardenales y el Papa en el Vaticano. El consistorio de Ginebra va a ser un cuerpo de ministros, un cuerpo y algunos miembros de gobierno que van a tener facultades judiciales y van a poder excomulgar incluso. Entonces, que fíjense que desarrolla toda una teoría de gobierno muy apegada a la moral, pero al mismo tiempo justificando al hombre solamente desde la mera fe, de la simple y mera fe. Esta visión tan rígida, sin embargo, no hizo mella a que en el futuro esta posición de libertad de culto y de tolerancia sobre las cuestiones religiosas se desarrollara muy fuertemente. O sea, en el futuro esta cuestión, separada de la visión original de la Iglesia, va a ser uno de los antecedentes principales para el origen de la libertad de culto y la tolerancia religiosa. Ahora bien, si el régimen o las ideas de Lutero tenían que ver con el absolutismo y con una visión completamente apegada al poder de los príncipes, la visión luterana va a ser específicamente y va a estar relacionada con un régimen burgués. Y esto es novedoso, porque los burgueses que vienen creciendo en su poderío y vienen disputando el poder en función de su acumulación económica, no podían justificar hasta este momento, desde el punto de vista religioso, sus apetencias de poder. ¿Por qué? Y porque en la Edad Media el poder estaba dado por lo divino y todavía el Renacimiento no había transformado esta visión esta visión religiosa en una posibilidad de justificar su poder, porque ustedes saben que la visión religiosa católica, la acumulación de riqueza y demás está mal vista, digamos, es ponderada la humildad, y además los reyes lo son porque Dios lo quiere, los nobles y las demás atribuciones que se generaron durante la Edad Media eran por origen divino. Por lo tanto, es un régimen de burgueses, de mercaderes, de industriales, que desconoce, digamos, de alguna manera, la nobleza hereditaria y admira los logros que obtiene el hombre por su propia independencia, por el pulso del individuo independiente, digamos. Esto lo que trae aparejado es una nueva moral económica con respecto a la vida y una nueva teoría sobre la predestinación del hombre. Los hombres existen por y para Dios, dice. Dios decide quién es el que se va a salvar y quién no. Ni siquiera se puede averiguar ni saber de antemano quién es el que se salva, porque está predestinado justamente. El destino está escrito. Y todo hombre tiene el deber de considerarse a sí mismo como predestinado, como el elegido. No, tiene que descartar la duda que le genera si es o no el elegido, intentando demostrar que sí lo es. Es como una especie, ¿vieron el tema de la meritocracia? Tiene que generar el mérito para conseguir el éxito. Porque en realidad, por más de que haga otra cosa, si vas a ser exitoso, lo vas a hacer. Y si no lo haces también, estás predestinado. Lo que pasa es que uno tiene que intentarlo. Debe considerarse a sí mismo un elegido. Y tiene que trabajar constantemente al servicio de Dios
porque es el único que nos va a salvar y además porque Calvino elimina todos los medios mágicos para alcanzar la salvación. Por más de que reces mucho, por más que le pidas mucho a Dios, vos lo que tenés que hacer es trabajar al servicio de Dios, vos lo que tenés que hacer es considerarte a sí mismo, a vos mismo, el elegido, descartando la duda, porque en definitiva estás predestinado y el destino está escrito. Ahora bien, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿cómo se justifica? Dios supuestamente da virtuosidad en este mundo a los que eligió para el próximo mundo. Digamos, si vos sos el elegido, te dio la virtuosidad, entonces vos tenés que accionar en función y al servicio de Dios, porque en definitiva eso es lo que te va a dar, y tu virtuosidad lo que te va a dar como elegido la posibilidad de estar en el próximo mundo. Y hay que seguir las señales divinas para alcanzar la gracia. ¿Y cuáles eran? Y aquí está la vuelta entera a el tema por la cual la burguesía se apoya en esta reforma, en este protestantismo calvinista, que es la gracia divina se va a dar en función de la industriosidad y el trabajo. Y de esta forma es que el hombre va a conseguir la salvación. Fíjense que sería traducido en términos no tan académicos, es vos trabajá mucho, acumulá todo lo que puedas, sé virtuoso en esta tierra que así vas a ser el elegido, sí, así vas a ser el elegido para la próxima vida. Que Dios ya te tiene predestinado para esto y no hay nada que vos puedas hacer contra ni a favor más que ser industrioso y ser trabajador. ¿Por qué, digamos, se lo reconoce como la moral calvinista? Digamos que Max Weber, tiene una explicación sobre el tema de la moral burguesa, la moral económica burguesa que produce el calvinismo, y es que al no tener intermediarios entre Dios y además estar predestinados, Weber cree que el hombre debe sentirse muy solo ante la cuestión divina y que lo único que puede hacer es creer en el alivio espiritual. Todo hombre tiene entonces que creerse o considerarse o verse como el elegido y tiene que descartar cualquier duda, y esa duda sería una duda diabólica que le genera una tentación de ir en contra del destino. O sea, está todo, digamos, lleva todo al embudo de que lo que tiene que hacer el hombre de esta tierra es ser trabajador e industrioso y acumular para la salvación. La salvación es esa en realidad, en sí misma, porque en realidad el destino ya está jugado. Y si Dios nos dio la virtud de ser el elegido, o nos va a dar las herramientas virtuosas para ser el elegido. Por lo tanto, el ocio ni el ocio ni la humildad son valores. No son valores en la medida que no forman parte del trabajo o que son oposición al trabajo y que son oposición a la acumulación en esta vida. La moral burguesa está muy relacionada con el éxito material
que no existe de otra forma que en el mundo terrenal. O sea, yo quiero ser exitoso en el mundo capitalista, lo que tengo que hacer es acumular capital. Y la moral católica, cristiana católica, va en contra de la acumulación como valor. No está en contra de la acumulación en sí mismo, pero sí como valor. El valor es la humildad. Incluso se destaca la moral cristiana católica, la humildad más allá de la acumulación. ¿Vieron cuando dicen, voy a poner un ejemplo por fuera, qué humilde que es Messi? Sí, tiene 500 millones de dólares. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, ahora si lo mirásemos con la moral calvinista, podríamos explicar que Dios lo hizo virtuoso en este mundo porque es uno de los elegidos para la salvación. Eso explicaría la virtud de Messi jugar al fútbol y de acumular dinero en esa situación. Y su trabajo es todos los días levantarse, ir a entrenar y ser el mejor, y ser el mejor, y ser el mejor. Intentar ser el mejor, intentar ser el mejor y ser el mejor. Porque el valor del éxito a partir de la aparición de la burguesía está muy relacionada con la acumulación. Y lo que antes estaba mal visto, y va a seguir siendo mal visto, o no va a ser un valor, para decirlo más propiamente, para la visión católica, para la visión calvinista va a ser un valor. Y esto va a ser un discurso que va a encajar exactamente con las necesidades de las burguesías, de los mercaderes y de cualquier elemento de industriosidad que pueda generar el hombre. ¿Para qué querés hacer una empresa si no va a ser para ganar dinero? ¿Y para qué es ganar dinero? Para ser exitoso. Esa moral es básicamente la que va a trasladar la reforma calvinista. Va a transformar en la moral burguesa europea de la Europa industrializada. No sé si querés agregar algo. ¿No tenés sonido, Walter? Yo te vi que decías redondear. No, digo, para complementar lo que vos decías, ustedes fíjense, ¿no?, que la fragmentación del cristianismo en el catolicismo y el protestantismo tiene una frontera, ¿sí?, que son la de los países anglosajones y los países latinos, ¿sí? Cuando ustedes comienzan a ver el desarrollo económico de ambos bloques, por así llamarlos, claramente la Europa anglosajona del centro y norte de Europa comienza a tener un desarrollo económico mucho más acelerado que la de los países que abrazan el catolicismo de raíz latina, ¿no? Y ustedes fíjense además que por traslación, cuando se produce la colonización de América, pero América del Norte, justamente por temas de guerras de religión y por temas de libertad religiosa, de Inglaterra van a partir los llamados puritanos, ¿no?, que llevaban estas ideas, y justamente, fíjense ustedes, por contraste, por comparación, ¿no?, sin que esto sea un juicio de valor, ¿no?, lo que van a hacer las 13 colonias que después se van a independizar, tenían esta ética protestante, que justamente es el concepto que Max Weber desarrolla, ¿no? Y a base de la industriosidad, de la autonomía individual, ¿no?, van a ir teniendo un desarrollo económico que es muy patente la diferencia con lo que va a ser la América católica, cristiana, de la colonización española. Insisto, esto no es una crítica de cuál es mejor o cuál No, es peor. pero además, Walter, yo salgo también de la seriedad que le imponés y que está muy bien, digamos. Lo que estamos haciendo nosotros hablando con el diario del lunes, digamos. Sí. Quiero decir, la ética protestante que permite el desarrollo industrial porque lo justifica incluso desde el punto de vista religioso, terminó triunfando,
pero en los inicios no era más que una reforma y una justificación de un sector que es la burguesía, que a partir de la revolución industrial se va a establecer como el centro de poder del mundo y sigue manteniéndose así hoy. Entonces, por eso digo, estamos hablando con el diario del lunes. Es fáctico la discusión. Mejor dicho, no es discutible, es un hecho que los países industrializados van a tomar en general las corrientes protestantes, principalmente calvinistas, y que eso se va a trasladar al norte de América, produciendo también un traslado de la industriosidad y una visión completamente de la cuestión de la libre interpretación sobre la fe y el individualismo, que en el resto de los reinos europeos, sobre todo mediterráneos, y principalmente en España y Portugal, no se va a dar y que se va a trasladar la visión católica, que ya era antigua, por decirlo también visto con el diario del lunes, que era antigua y que le va a resultar que va a llegar tarde a este desarrollo y que además lo va a trasladar también esa tardanza en el desarrollo y en esa concepción ideológica a los países latinoamericanos, por decirlo de una manera. Yo para cerrar, porque el tema, a ver, Max Weber, nosotros lo hemos visto en teoría del Estado, los tipos de legitimación del poder, también se destacó en lo que es la sociología de las religiones, ¿no? Y un poco otras recomendaciones que si pueden leer La ética protestante y el espíritu del capitalismo, léanlo porque como todo autor alemán es muy, no desperdicia palabras, es muy concreto y muy claro, ¿no? Pero lo que quería redondear, para que ustedes vean la importancia que le damos en la cátedra a los procesos históricos, ustedes fíjense que hemos hablado, ¿no? Venimos hablando de el tránsito de la Edad Media al Renacimiento a partir de distintos episodios que relató Alejandro, cómo comienza a aparecer una nueva clase innovadora, emprendedora, que se va haciendo en el devenir de los siglos del poder económico. El calvinismo le da la justificación a ese modus operandi de la burguesía que para la moral cristiana era pecaminoso o era condenable. Ahora, esa Europa central y anglosajona que comienza a experimentar un crecimiento económico que, a ver, esa industriosidad no era la acumulación por la acumulación misma, sino que incluye elementos que el capitalismo, Max Weber lo destaca, ¿no? La importancia del tiempo, la importancia de la meticulosidad de la producción, bueno, todos factores objetivos que hacen de que mejore la producción. Pero hay algo que, fíjense ustedes, repite el mismo proceso que se dio en Atenas del siglo V, ¿no? Cuando esa nueva clase que había surgido, ¿no? A partir de la explotación de los montes, de la plata del monte Laurión y comienza a enriquecerse, ¿qué hace? Comienza a cuestionar el discurso de la legitimación del poder basado en lo divino. Bueno, pero ¿qué pasó? Primeramente se hizo del poder económico, y esta es casi una regla sociológica. Una vez que una clase social se hace del poder económico, ¿hacia dónde va a apuntar después? Es una pregunta esto, ¿eh? Al poder político. Al poder político. Esto nos va a hacer entender justamente por qué en el siglo XVIII se dan las llamadas revoluciones burguesas, el acceso de la burguesía al poder político. Si bien hay un antecedente en Inglaterra de la Revolución Gloriosa de 1688, el siglo XVIII, ¿no? Tenemos tres revoluciones burguesas: la Revolución Norteamericana, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa. La burguesía impone sus reglas de juego para ejercer el poder político. Fíjense todo el proceso, cómo se fue dando. Ahora tenemos una visión más panorámica. Y fíjense que en el caso de la burguesía,
el elemento liberador termina siendo una justificación religiosa, ¿sí? El tema de la moral calvinista. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Se comprendió lo que hemos visto hoy? Sí, profes. Sí. Sí. Así que bueno, la semana que viene, ya nos pasamos de la hora, pero creo que amerita, ¿no? Un minutito más. La semana que viene es el parcial en el horario habitual de clases. Nosotros vamos a ponerle en la plataforma y en los contenidos, en la plataforma bien, sí digo bien, en los contenidos, las especificaciones en cuanto al tiempo de examen, bueno, en la cantidad de preguntas. No sé si, Gabriel, ya lo dijimos esto, la cuestión de... Estás muteado. Yo estoy contestando por escrito a una pregunta que Rocío hizo, que está muy preocupada, parece, por cómo Ahí está. el examen. Y yo les diría, y no es para contestarle a Rocío, preocúpense más por estudiar que cómo va a ser el examen. El examen ya dijimos cómo va a ser, no es que me pongo en una posición, sino es una recomendación, digamos. Lo que tienen que hacer es estudiar. ¿Cómo va a ser el examen? Es una anécdota, digamos. Si saben, van a probar igual. Quiero decir, son 2 preguntas a desarrollar. ¿Cómo va a ser? Y bueno, nosotros le vamos a decir en ese momento, quédense tranquilos, tenemos 4 horas para... No va a durar 4 horas, pero quiero decir, la cursada son 4 horas, empieza a las 7 de la tarde. Le vamos a decir, bueno, hasta tal hora pueden responder. Le vamos a enviar la forma en la cual tienen que responder y ustedes se tienen que dedicar a saber y responder. No. Yo les diría, yo sé que es una materia de primer año y todavía tienen algunos resabios de secundario. Estoy haciendo un prejuicio, pero permítanmelo. No se preocupen tanto por cómo va a ser el examen. Va a ser el horario de la cursada y nosotros le vamos a dar, van a saber todas las condiciones de antemano. Siempre, no esta vez. Siempre van a saber todas las condiciones. No va a haber ninguna sorpresa porque le vamos a tomar temas relacionados con la unidad 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Que son las que dimos. Entonces, perdón, que me pongan una, porque me da temor que la preocupación sea cómo va a ser el examen y no cómo van a estudiar para el examen. Claro. Y bueno, nada. Es una materia de primer año. Sí, bueno, no, a ver, Florencia, no. Es un organigrama, digamos. Podés estar dando materias de tercero y dando también derecho político. No le da menos importancia. Lo que digo es que algunos alumnos recién vienen del curso ingreso y por lo tanto de secundario, o no, digamos, por eso dije que es un prejuicio. Quizás no y están ansiosos por saber cómo es el examen. Ya lo dijo Walter. 2 preguntas a desarrollar y les vamos a indicar por miel. Por mail y por Teams anticipadamente cuáles son las condiciones que van a tener que tener ese día. No hay más, no hay mucho más para explicar, digamos. Así que, chicos, estén atentos que nosotros vamos a poner las especificaciones en la plataforma, ¿sí? Así ustedes ya saben las condiciones objetivas. Después está el tema de lo que les decía Alejandro, del compromiso y el pago que tienen que hacer con el estudio, ¿sí? Se van a hacer preguntas que están en los textos que hemos dado en clase. Tengan en cuenta que las clases, no estudien de apuntes de clase. Los apuntes de clase son para entender los textos que ustedes tienen que leer, ¿sí? Pero no van a haber preguntas que no estén en el material que tienen acceso, ¿sí? Bueno, tienen un fin de semana largo, así que tienen tiempo para estudiar. Así que, chicos, bueno. Y además estamos disponibles para las preguntas que quieran. ¿Puedo hacer un comentario a Rocío, Walter? Sí, Porque te por hemos favor. contestado, es difícil contestarte lo que nos comentaste por mail, ¿sí? Lo que nosotros podemos decir es que si no es un alumno de la... Vos sabés de lo que estoy hablando, Rocío, ¿no? Sí. Ya Si no es que un del alumno compañero que habíamos del hablado. curso, no podemos hacer más. Están en un grupo que generaron ustedes
por WhatsApp, lo que les recomiendo, y te vuelvo a repetir, es que lo bloqueen y punto. Si no es del curso, no corresponde que esté en su grupo de WhatsApp, que es un grupo privado de ustedes, ni siquiera es nuestro. O sea, es una cosa muy buena para que ustedes se comuniquen entre ustedes, pero no deja de ser de ustedes. Si fuese en Teams o en Miel, podríamos actuar nosotros. Pero la verdad que está bien lo que hiciste. Gracias por la Sí, información. más que está nada muy bien. avisarles por si se lo nombran en otra cátedra o otro curso, Por eso para te que ya digo que está muy sepan que hay bien lo un que hiciste, antecedente. Más que nada pero por eso, pero sí, ya mucho... fue eliminado y bloqueado. Perfecto, listo, ya está. Sigamos con lo importante que Gracias. es el estudio. Eh, ¿Listo? Profe, una consulta. Sí. El miércoles próximo, ¿vamos a tener una conexión previa por Teams y hablar con ustedes o directamente es el examen? ¿Por Teams? el examen es por Teams, ¿sí? Primeramente, a ver, vamos a ver el listado de los presentes, ¿sí? Que eso nosotros lo vemos por Teams. Tengan las cámaras abiertas, ¿sí? Está el requisito de acreditar la identidad mediante la muestra del DNI, ¿sí? El tema de la cantidad de estudiantes, bueno, hay que hacerlo porque es una reglamentación del Departamento de Derecho, ¿sí? Y una vez que se ha pasado lista, se ha verificado la identidad de cada uno, se van a dar, acá hay un tema de interpretación o de redacción. Dos temas a desarrollar. Creo que lo que Gabriel quiso poner es tema A y tema B, o tema 1 y tema 2. La cantidad de preguntas todavía no la definimos, ¿sí? Acá en el mensaje Es van lo a que haber habíamos dos. hablado, ¿Cómo? 2 o 3 a desarrollar, ¿no? Habíamos hablado algo así yo para que... Ahora me pongo en el bueno y antes estaba en la posición mala, estoy en la No, posición buena. digamos, va a haber tema 1 y tema 2. Y Eso bueno, sí. después, en cada uno de los temas, hay la cantidad de preguntas, ¿sí? Que vamos a armar con Alejandro y con Gabriel para el examen. A partir de la cantidad de preguntas, vamos a fijar el tiempo de duración del examen, ¿sí? El vencimiento, y la idea es entregar las notas. Hoy es 6, el examen es el 13, el día 20, ¿no? El 20 para la semana siguiente, si es que no está en la mesa de final de octubre, Gabriel, hay que ver qué pasa el 20 de octubre. Pues eso ustedes chicos no lo ¿Las notas conocían. decís? ¿Cómo? ¿Las notas decís? Sí, las notas en principio para darlas el miércoles 20. Sí. Pasa que ese día puede ser que haya mesa del llamado extraordinario de octubre. Pero igual clase van a tener... Clase A igual. Sí, clase A, clase A, Ah, clase A. sí, se las damos, si no, sí. Sí. Así que bueno, chicos, estén atentos. Bueno, vayan leyendo, repasando. Presumimos que ya vienen leyendo. Y estén atentos a las especificaciones que le vamos a poner en Miel, ¿sí? Y bueno, hasta la semana que viene. Listo, profe, gracias. Gracias, gracias. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches profe. y Chao, no hasta nos luego. aniquilen, por favor. Hasta la semana que Por viene, favor, profe. me afilio al club que me tenga que afiliar. Vamos, Vélez todavía. Chao. Chao. Chao, Eduardo. Chao. Hasta luego.